El humor, bueno, es una respuesta inteligente, así lo menciona la academia en un punto, y el humor es un estado del espíritu, considero. El humor también es una forma de transitar por este mundo y es también una forma de explicarnos el entorno. Yo como alguien que se dedica a hacer humor gráfico, pues he encontrado recursos para poder en un punto descubrir eh, formas y oportunidades de una narrativa que al final concatena con la risa o la sonrisa. Simplemente, ¿por qué? Porque el humor en un punto determinado es una actitud hasta de vida, ¿no? El humor no tiene límites, pero sí debes de establecerlo dentro de un parámetro entendible. Cuando lo piensas, cuando lo estás desarrollando, tienes todas las posibilidades y recursos que son propios de la imaginación, pero necesariamente tienes que establecer un marco de referencia para poderlo contar. Y hablo del humor gráfico y el humor gráfico que no lleva palabras, porque te encontramos otro tipo de humor que parte de la palabra como tal y es la forma en la que tú puedes decorar las intenciones y esclarecer ideas con una intención de provocar risa. Entonces, tenemos que fijar el humor, la forma en la que tú lo vas a comunicar para así poder establecer un parámetro de formato, por así decirlo, para que llegue directamente a eh, cubrir la intención que tú estás generando. Entonces, podemos entender que el humor más que límites, debe de tener una dirección para que el mensaje llegue correctamente de la fuente emisora al receptor. Esa es la clave, nada más. Y ahí parte de los recursos que uno puede tener como comunicador o también de la capacidad de síntesis que tienes para comunicar una idea que sea inmediata y contundente y que provoque la risa o la sonrisa de manera inmediata. Esa es la parte. Entonces, no hay límites, pero sí hay formatos. Y esos formatos quizás delimitan nada más la forma en la que tú te comunicas. Pero vamos, si tienes los recursos, esa parte que vas a delimitar la puedes hacer ilimitada. Entonces, ahí depende también el talento del que comunica, ¿no? No lo creo, porque el humor es algo que todos traemos, es como la respiración. Cuando tienes la capacidad de poder encontrar eh, ese recurso para la risa, pues puedes estar en el peor momento, por así decirlo, y siempre hay un lugar para el humor, eso distiende. Entonces, en ese aspecto, no creo que esté en peligro. Lo que puede estar en peligro es quizás los lugares donde tú puedas comunicarte con humor. Porque el humor al final siempre tiene que tener una víctima y un victimario. Y eso es parte de la historia. Entonces, ¿para qué? Para narrar un evento, una historia. Entonces, yo creo que aquí, si en este caso la víctima se convierte en el victimario y el victimario es muy sensible y tiene el poder de censurar, puede que sí esté en peligro el humor, pero yo creo que aquí el humor puede estar en peligro a partir de la censura y de la autocensura. Pero bueno, yo creo que existe dentro de cada persona que hace humor la capacidad de el recurso de la imaginación para tener la certeza de poder llegar y tocar. Me viene en este momento esa anécdota de Francisco de Quevedo y Lucientes, cuando la apuesta que tuvo con sus amigos, ¿no? Donde le pidió que le dijeran a la reina que cojeaba de un pie y entonces era algo muy, muy
temerario, y lo logró hacer por medio del humor. Cuando llegó y le dijo: majestad, entre la rosa blanca y la rosa roja, usted escoja. Entonces yo creo que el humor no va a estar en peligro. El que puede estar en peligro es el que lo hace, pero el humor no creo. Y siempre hay recursos para salir adelante al final. Es como aquel chiste, ¿no? Que estaba un tipo que lo van a fusilar y le dijeron: ¿cuál es su último deseo? Pues que no me fusilen. Y como siempre se cumplen los últimos deseos, pues no lo fusilaron, ¿no? Es ese chiste ahí de la Revolución Mexicana, pero bueno. ¿Qué puede aportar? Pues bueno, principalmente seriedad ante el tema del humor, por así decirlo, ¿no? Y bueno, el humor debe tomarse en serio en el sentido de que es una manifestación inteligente. Todas las universidades tienen la necesidad de dar apertura a cualquier tema que pase por la inteligencia y sobre todo la disertación. Cuando alguien se acerca al humor, bueno, no entienden que todo ha sido un proceso muy elaborado, y eso implica que tienes que contar con recursos, principalmente de formación, de educación, de información, para poder tú sintetizar en una idea, y es prácticamente un proceso de pensamiento. Entonces, ¿qué tiene que aportar en este caso una universidad, un instituto hacia el humor? Pues las bases, la estructura, digamos, formal para su estudio, porque en un punto determinado, aquel que hace humor no necesariamente tiene un recurso formativo, el cual una universidad, para aquellos que no lo hacen, pero lo estudian, les entrega las herramientas y los elementos para poder, aparte de teorizar, aportar dentro del estudio, porque es una forma de pensamiento humano. Es como la filosofía. No todo está escrito en la filosofía, pero sí tenemos que recurrir al pensamiento de los presocráticos, aristotélicos, de los existencialistas, vamos, porque es una forma de entendimiento de un momento histórico y social por el que vivieron. El humor refleja lo mismo. Entonces, en el marco histórico podemos nosotros ver que hay viñetas del siglo XVIII que son humorísticas, pero referidas a su tiempo. Y en ese momento, pues uno se puede dar cuenta que incluso el humor de aquella época era diferente al humor que se maneja en este tiempo. Y estamos viendo ahora cómo el humor que se manejó no sé, a principios del siglo XIX es muy diferente al que está manejando a principios del siglo XX sobre la misma temática. Entonces los elementos recurrentes discursivos de la gráfica, hablando del cartón político en este momento, pues bueno, son también diferentes, porque en aquella época no habría un teléfono móvil, pero recurrían a un teléfono de los que se ponían antiguos para girar con el disco y marcar, o se recurría a las señales de humo, o dependiendo del contexto, tú generas humor de cualquier tema. Entonces yo creo que sí, es importante que exista una parte formal de estudio y una formación académica sobre de los recursos que se han utilizado, porque, pues vemos, es eminentemente una manifestación social. Entonces implicó que en un tiempo influyera sobre el pensamiento y la opinión de las personas. Entonces hay que tomar en cuenta que todo el tiempo la gente se ha reído, pero se ha reído de distintas maneras y de distintos aconteceres.